Estamos revisando también un poco las series con las que nos encontramos. Y el otro día estaba viendo Film Arts, o no, perdón, Canal A. Canal A, el canal argentino dedicado al tema artístico. Y había una especie de público joven muy atento a un seminario de un comentarista crítico de cine que hacía una historización de las series y de sus raíces históricas. Yo creo que no iba mucho más allá del comienzo en la estructura de marketing, porque habló de la transfiguración de Hollywood que no pudo entrar con sus producciones con la televisión naciente. Y entonces la televisión comenzó a hacer una serie de series que transformaron el panorama aplicando, y esto me pareció una idea interesante, está en Canal A, esto, disculpen que no recuerde ahora el nombre del crítico, pero sí la conversación es sobre estas series, y él está en un escenario teatral y a la par tiene una serie de jóvenes en las butacas y menciona la relación entre la radio y los radioteatros o radionovelas y su transferencia a la televisión. Es decir, la televisión acude a pensar de qué manera puedo construir narrativas propias y toma la referencia de las radionovelas. Uno puede pensar, por ejemplo, Orson Welles haciendo La Guerra de los Mundos, que eran en realidad radionovelas. No había una pretensión de hacer un noticioso periodístico apócrifo, pero se transformó en eso, es decir, en la idea de que la gente percibió por el espíritu de la época, por el sensorium y el imaginario existente en ese momento, ligado al tema del ascenso del fascismo, la potencialidad de la guerra. Y en ese momento Wells no hizo más que hacer lo que era muy común en la radio, eran comedias, sitcom, sin llamarse así, y entonces la televisión comienza a transferir esos relatos. Él le adjudica algo interesante que yo creo que es excesivo, me pareció que no se lo creía demasiado, que era que Hitchcock es el que inventa la idea de la miniserialidad, con sus historias extrañas o historias extraordinarias, donde Hitchcock incluso se presentaba presentándolas. Había así en ese Hitchcock una voluntad televisiva, porque él hacía capítulos que él no dirigía, pero que sí proponía por la dirección de otros, y que al mismo tiempo las presentaba. Cosa que él hacía en general también con sus cines. Yo recuerdo en el cine, en las salas cinematográficas, haber visto la promoción, era Hitchcock bajando las escaleras de la mansión de Psicosis y mientras nos hablaba en susurro diciéndome no cuente el final, ¿no? Pero acá va a pasar algo en el marco del escenario que él mismo había creado. En una palabra, yo creo que hay que hundir más allá las raíces para la percepción del éxito de la miniserialidad o de la serialidad continuada. ¿En qué sentido? El cine nace como series, es decir, nace, por ejemplo, con las primeras manifestaciones de los folletines populares, por ejemplo, Fantomas, o esas historias que en Norteamérica encienden donde la muchacha está por ser serruchada en el riesgo absoluto o cayéndose a un abismo y se suspendía la función ahí para que en la próxima semana se diera la continuidad, donde por supuesto la muchacha se iba a salvar. Claro. Pero al mismo tiempo, esa expectativa venía también de los folletines de los periódicos. Hay que recordar, por ejemplo, que En Busca del Tiempo Perdido se publicaba en periódicos en forma de capítulos. Es decir, nada menos que Marcel Proust. Pero no solamente Marcel Proust, también muchísimos escritores de la modernidad comenzaron desarrollando sus relatos en el marco de la folletería popular. ¿Por qué? Porque había una nueva composición social. El proletariado, sectores que habían tenido por lo menos a cierto grado de culturización mínima letrada. Ya no eran los analfabetos campesinos del medioevo o del feudalismo, sino que era una nueva clase. Pensando, por ejemplo, Rancière, que tiene un libro que se llama La Noche de los Proletarios, donde la noche los proletarios se reunían para hacer periódicos.
es decir, difundir sus necesidades, sus ideas, sus problematizaciones. Me parece que la serialidad tiene también que ver con el periodismo moderno. Esta idea del periódico que les llegaba todos los días o todas las semanas para que se informaran, pero a la par aparecieron ahí las primeras condiciones del relato sensorial del periodismo amarillo. En una palabra, si uno solo dice que la televisión nace y genera sus propias miniseries, está hablando solo de una industria. Y me suena mucho a Kuchevaski, ¿no? Y no a un crítico que está planteando justamente que esa necesidad, esa sed espectatorial, simbólica, narrativa, de ver vidas ajenas en desarrollo históricos, en espectáculos contemporáneos, es la que ha explicado, por ejemplo, el salto cualitativo de la serialidad surcoreana. Y en ese sentido, ha habido muy buenas series surcoreanas, pero lo que debemos señalar es cómo se le dio el Oscar a la producción Parásito o Parasites, ¿no? Es decir, esa película que tuvo su momento de cuarto de hora y que generaba la idea de una familia trepadora que iba ocupando los puestos sustitutivos como si fuera una especie de casa tomada de Cortázar en Surcorea, frente a una clase media, media pavote, ingenua, que tomaban como cocinera, como chofer, como nursery o como lo que fuera, pero que en el fondo eran perversos y que lo único que deseaban era vivir la vida de los propios ricos a los cuales sustituían y terminaban embarrados en un charco de fluido excremental. Es decir, esa idea, yo diría sádica, por lo menos a mí no me tienen con mucha simpatía con esta película que ganó el Oscar, dio lugar a estas otras, como por ejemplo El Juego del Calamar. Claro, El Juego del Calamar es una serie, sí, surcoreana que tuvo mucho éxito en Netflix este último tiempo, fue muy masiva. Y la serie... Te molesto en una sola segunda. Hay un estudio que leí el otro día en la que dice que muchas veces las grandes productoras y empresas toman el contacto de 2 o 3 minutos con la serie para señalar que esa es una ocupación plena. Y en realidad es solo el acercamiento a ver de qué se trata unos minutos y nunca más se la vuelve a ver. Salió señalando que eso es una manipulación mercantil de las empresas, de que no es tan así que tanto se ha visto. Claro, tan masiva, claro. Bueno, y la serie propone esto de... Se juega un juego en una isla que nadie sabe muy bien dónde queda, donde reclutan gente que está, por así decirlo, medio en la lona, digamos, que tiene muchas deudas, que está complicada para pagar sus hipotecas, sus deudas, gente que está empobrecida, digamos, económicamente. Y captan a esa gente para jugar un juego en el cual se van eliminando unos a otros, digamos. Cada juego propone algo diferente en el cual no saben qué va a pasar y se eliminan unos a otros con cierta gente que hace como de rectora, que tiene sus caras tapadas y no se sabe bien quiénes son o quiénes manejan ese juego en sí. Y la serie es un poco lo que decía vos, Chino, con Parasite. Me parece que hace un trabajo muy fuerte con la crueldad, digamos. Hay mucha crueldad en la serie y muchísima violencia también. Y con esta idea de que, como intentando metaforizar muy burdamente qué es el capitalismo, digamos, ¿no? Como en el sentido de que, toda esta gente tiene que ir ahí a hacer esfuerzos y matarse a sí misma para lograr... 40 millones de pesos, no sé cuánta plata es, pero para lograr salir a flote, digamos. Entonces uno solo queda vivo, una metáfora también bastante burda de que se salvan solo unos pocos, como que uno ya entiende también ese juego que propone la serie, la idea del efecto derrame, la idea de que uno se matan contra otro, de que uno solo sobrevive, hasta me parece que hasta con el espectador es medio facilista, digamos. A mí me haces acordar, por ejemplo, a una gran película, en tu comentario, que se llamó Rollerball. Es decir, así me la escuché a buscar Rollerball, ¿no? Con B-A-L, de una película de la década del 70, que trabaja James Caan, creo, el Sonny del Padrino, ¿no?
y es de el director Norman Jewison. Norman Jewison, que es uno de los grandes directores de ese periodo, que narra una historia distópica, es decir, un futuro donde las corporaciones más grandes, económicas del mundo, tienen equipos que combaten en una especie de velódromo con la idea de depositar una bola de acero en un agujero de ese circuito, donde hay masas humanas en distintos lugares del mundo y hay giras internacionales. Hoy hablaríamos de un streaming impresionante, en la que el tema es llegar a terminar de destruir al contrario, matarlo. Esa película tuvo muchísimo éxito, debe ser del 75. Sí, y creo que se arrastra esa idea de que la competencia entre los seres para la sobrevida genera una destrucción perversa y malsana, pero también al mismo tiempo genera una ausencia de conciencia crítica. No es el caso justamente de Rollerball y de otros grandes films sobre ese periodo. ¿Por qué? Porque el 70 tiene una visión crítica de la sociedad y no una visión pesimista, explotadora de los elementos más deformes del sadismo. Me parece que una cosa es denunciar la penumbra de lo que es la pobreza, el fracaso, la expectativa no cumplida, el desalojo, que son materias comunes de la globalización, sino también usar esos recursos para construir relatos donde supuestamente hay una especie de exorcismo. Es decir, tiene que aparecer el demonio para que uno crea en que ese demonio existe. Y esa atenta contra todas las condiciones del lenguaje cinematográfico y contra todas las condiciones de la sutileza, de la sugerencia, ¿no? Es decir, Corea del Sur se está, en este caso, o en Parásito, que es celebrado por Occidente, con un planteo de que la globalización solo genera destrucción. Estamos de acuerdo con eso, pero lo que no estamos de acuerdo es con su modo de representación. Sí, tal cual. No, incluso eso detrás de un supuesto humanismo creo que hay mucho pesimismo, nihilismo, falta de futuro. Digamos, los personajes en ningún momento se plantean la organización, digamos, como forma de lucha, sino como sobrevivir matando al otro, digamos. Entonces, que no es el caso de los films juveniles americanos como los que se dieron hace poco. Por ejemplo, donde hay que asaltar grandes muros. Yo no recuerdo ahora que hubo toda una serie de El Juego del Hambre. Los Juegos del Hambre, no la vi igual. Sí. Bueno, los Juegos del Hambre, los jóvenes se unen para combatir y para resistir. Sí. Y hay otras similares. Es decir, en Estados Unidos esas funciones, primero, menos crueles y también más con una cierta expectativa positiva, ¿no? Sí. Pero la sensación que Corea del Sur no tiene ninguna esperanza. Y el otro gran relato es el relato ausente de Corea del Norte. Claro. ¿No? Es extraordinario. En realidad aparece Corea del Norte muy poquito por un personaje que supuestamente vivió en Corea del Norte y te cuenta un poco que en Corea del Norte, bueno, dictadura, control, digamos, como si una partecita muy chiquitita aparece Corea del Norte como algo totalmente villano, digamos, como si Corea del Sur no lo fuese, en sentido como si fuese libre Corea del Sur y Corea del Norte no, digamos. Y después hay Quizá algo... en Corea del Norte no se maten así. No, seguramente no se maten así. Habría que pensar un poco qué significa esa disciplina coreana que también tiene mucho de confuciano y de materialismo mecanicista, ¿no? Pero que en definitiva es una sociedad de control estricto. Sí, bueno, cuenta algo, me acordé que cuenta que el personaje, que los padres quisieron salir de Corea del Norte y los mataron, digamos. Claro. Porque todo tiene que ver, hay una revista digital que se llama Seúl, que la saca el macrismo, donde escribe Quintín, por ejemplo, ¿no? También como pensar justamente, o sos Corea del Sur o Corea del Norte, esa cuestión maniquea, pero decir, nosotros somos Seúl, ¿no? Y mientras tanto vemos ese tipo de film. Bueno, yo no vi la serie que vio Juan, pero Parásito, esto que decías, Chino, el hecho de que los buenos son los ricos, ¿no? O sea, no sabemos cómo hicieron esa riqueza, pero son engañados por estos pobres que en el fondo quieren vivir la vida de ellos, ¿no? Vivir su vida como... Sí. Pero no como Godard, ¿no? Digo, o sea, esa cuestión como que también, como esa especie de paraíso, ¿no? También decir, bueno, y lo que ves es
muy violento, ¿no? El cine coreano tiene esa característica. Y también, Sí, sí, por lo menos una sección. Hay otras miniseries que no. Hay otras series que tienen las relaciones personales. Hay una que yo no recuerdo ahora su nombre, pero que es un ingeniero, creo que se llama algo así como Solo. Es una muy buena miniserie de muchos capítulos, en donde hay una reivindicación de la relación de una muchacha pobre que es empleada y de un ingeniero que no acepta las condiciones de explotación de una empresa. Pero lo hacen sobre la base de una ternura y un respeto particular. Prometo recordarla para la próxima, esta serie por recomendable. No todas las Está bien, no series todas surcoreanas violencia. son similares, pero hay una zona que sí está planteada. Bueno, creo que no tenemos más nada por hoy y volveremos el viernes que viene con nuestras reflexiones, qué sé yo, con nuestros amores a las películas, las clásicas como la de Godard, estas miniseries, o la de Laura Alcoba que hemos hablado hoy con la película La Casa de los Conejos, y también con este diagnóstico que no debemos olvidar entre literatura, política y narrativa cinematográfica, que es lo que nos explica mejor el papel de la cultura cinematográfica. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá estamos con Juan Bellini, hola, ¿Qué tal, Chino? Buenas noches. y Juan Barcellandi en nuestro programa. Hola, Juan. hola Chino. Nuestro Juanba, que es el editor, además de nuestro compañero periodista del espectáculo y la cultura. Me estaba pensando cómo entrar a este programa de viernes en un día que
grabamos hoy, que es 27, como siempre, no es la cueva de Tanguito, pero sí es el estudio de la calle 63, porque aún todavía no accedemos a los estudios propios de la radio, siempre deseando eso, que quizá no sea la circunstancia de poder editar, de conversar, de poner, quizás sea más arriesgado, es eh, tomar el columpio sin red, Sí. el programa. Y eso yo lo extraño la idea del vivo, de lo que sale al aire directamente, ¿no? Pero bueno, esas son las realidades que tenemos. Y hemos estado revisando qué es lo que hemos visto, lo que nos interesa, lo que podemos acceder todavía. Pero quería hacer una introducción, no por el lado del cine, sino por el lado de la literatura, que en última instancia es también esta hermana del cine que permite una asociación muchas veces fluida y otras veces contradictoria, ¿no? Pero en el caso de Matías Alinovi, que no he leído, ganó el premio Abelardo Castillo. Tres escritores argentinos ganaron el premio internacional de cuento Abelardo Castillo, organizado por la revista Big Cult. A la primera edición del certamen se presentaron 3.064 cuentos provenientes de 27 países. Alinovi obtuvo el primer premio dotado de 150.000 pesos y una obra del artista Fernando García Curten. ¿Cómo se llama el cuento? Heidegger. Entonces él define, además del jurado era Silvia Iparaguirre, que fue escritora y compañera de Abelardo Castillo, quien estará presente en la entrega de los premios. Y también este Heidegger, el cuento premiado, tiene y no tiene relación, dice Alinovi, con el filósofo alemán, según anticipa el ganador del concurso. Y fíjense qué interesante, Juan y Juan. Este año leí los libros del filósofo argentino Néstor Cordero. Reconozco mi ignorancia sobre este filósofo y que hizo una extraordinaria interpretación o reinterpretación del poema de Parménides. Cordero no siente simpatía por Heidegger y entonces cuando lo puede hacerlo, lo critica. En algún pasaje dice que Heidegger suele no ver las cosas donde están para buscarlas donde no se encuentran. Me pareció una hermosísima definición para pensar el cine. Sí. Una cuestión también yo de este concurso, también para entender un poco los tiempos en que estamos viviendo, es que muchos hombres que participaron se pusieron, tenés que participar con un seudónimo y se pusieron como seudónimos nombres de mujer. O sea, como que también, digamos, como, sí, o sea, como esa cuestión de, bueno, a ver si eso genera que sí, me elijan el cuento, ¿no? Una simpatía. Sí, me llamó la atención, digamos, ¿no? Pensar que ahora es como, bueno, pasó de ser una cuestión de segregación a una cuestión de moda, de buscar ahora mujeres para... Y 150.000 pesos no es nada despreciable, ¿no? Y más por un cuento que... Sí. Y García Curten creo que es un artista de San Pedro, creo que era amigo de Abelardo Castillo, que también por eso tiene un valor aparte de lo artístico, sentimental. La pintura de García Curten que le regalan al ganador, el primer premio. Me pareció muy interesante la crítica de este filósofo Cordero que lo repito porque me pareció como para pensar el cine. Cuando dice que Heidegger busca, o mejor dicho, no ve lo que es y busca lo que nunca va a encontrar. Por supuesto es una crítica a Heidegger, pero me parece que eso es una crítica justamente a los que pretenden que el cine no debe de responder a lo real,
a lo que se ve, a lo que es la apariencia de lo real, y que permite justamente la estructura del lenguaje de imágenes constituir un espacio-tiempo en donde eso real aparezca en toda su profundidad. Entonces, la primera condición del cineasta justamente es esa, es que ¿para qué tocar las cosas si están ahí? ¿No? Era la frase de Rossellini. Y que por supuesto otros teóricos como André Bazin y muchos que han seguido, hasta constituir una crisis contemporánea, que es la idea de que la realidad no es el objeto principal de la imagen cinematográfica, sino que aparece el juego, el simulacro, la visión, digamos, contemporánea de una verdad inasible, una verdad inexistente incluso. Así que bueno, en ese marco es donde empezamos hoy a charlar un poco y culmino mi introducción, mi editorial podríamos decir, con que una minoría gobierna los Estados Unidos. Esto lo dice Paul Auster y Siri Hustvedt, que es la esposa y también una importante literata. ¿Qué quiere decir una minoría de gobierno de Estados Unidos? Yo creo que Estados Unidos ha fracasado como democracia, es decir, no ha podido constituir el sueño americano. Y creo que el cine en su conjunto, la construcción audiovisual de Estados Unidos nos revela eso, nos dice todo el tiempo que es un fracaso permanente y que ese fracaso cuesta vidas, genera crímenes, racismos, hay una cantidad de elementos tales como el neofascismo que Trump expresó en algún nivel y que también se manifiesta en esos relatos audiovisuales, y no solamente los audiovisuales, pero me gustó la idea de que Paul Auster, que acaba de publicar, mejor dicho, se acaba de editar en Argentina, un voluminoso texto de estudio de Stephen Crane, que murió muy jovencito, que fue uno de los más grandes literatos de finales del siglo XIX de Estados Unidos. Entre otras cosas escribió La roja insignia del coraje, que es la iniciación de un joven en la guerra civil norteamericana, la llamada guerra de secesión, es decir, la guerra de la grieta norteamericana, que aún no solamente no está cerrada, sino que se profundiza. Sí. Ese texto de Paul Auster ya no es narrativo, sino que es una biografía del extraordinario Stephen Crane, cuya roja insignia del coraje fue firmada por John Huston y que fue prohibida en Estados Unidos. De modo tal que lo que nos va siempre a convocar, me parece, Juan y Juan, es a pensar que cada vez que comentamos una película, una serie o cualquier dato de la cultura, estamos oscilando entre esa relación entre verdad, realidad, ficción, simulacro, etcétera, etcétera. Sí, pensando también en esto que dice Paul Auster, la cuestión de, bueno, eso, yendo al cine o viendo también series por Netflix, por ejemplo, o por Flow, los productos estadounidenses tienen una carga de violencia muy grande, digo, o sea, más allá, uno lo naturaliza también, ¿no? De hecho, yo estaba viendo una serie que se llama Misa a la medianoche, que tiene mucho que ver también un poco con el universo de Stephen King. Es una serie corta de 8 capítulos que transcurre en una islita de Estados Unidos muy pequeña, con muy pocos habitantes, y que al principio no tiene violencia, después, bueno, desemboca todo en la peor violencia, ¿no? Pero también como esa cuestión donde se mezcla lo religioso, la cuestión de la ambición personal frente a un hecho puntual y que eso sacrifica a todo un pueblo. O sea, nos dicen muchas cosas esas ficciones, ¿no? O sea, nos están diciendo una especie de sin salida, una cuestión de ahogo. Y bueno, esto que diga Paul Auster de que una minoría gobierna los Estados Unidos es fuerte, y es lo que vos decís, sino es un fracaso de cuando siempre se habla de la gran democracia del norte, ¿no? Como un país que en ese sentido ha fracasado, y las obras de ficción nos muestran ese fracaso, ¿no? Nos muestran esas violencias, bueno, lo que vos decías, que hay la grieta que no se saldó, por supuesto, ¿no? El tema de la negritud también, cómo se vive, ¿no?
el gobierno de Trump fue, digamos, o sea, un gobierno donde se visibilizó mucho eso, digamos, ¿no? Y que no haber tenido un presidente negro como Obama no curó esas heridas, ¿no? Porque no la va a curar tener un presidente, o sea, es mucho más profundo. No, fíjate que ya que hablamos de eso, uno puede recordar, para no ir mucho más lejos, el Guasón. Claro. El Guasón tiene una visita a Bellevue, es ese hospital neuropsiquiátrico loquero neoyorquino donde uno siente el estremecimiento del terror. Sí. Más que el género de terror, el terror de lo real, ¿no? Es decir, alguien que siente que es hijo de la locura, ¿no? Y que pide ayuda permanentemente, ¿no? Porque pide la asistencia social que se le va a negar. Y ahí también, ahí se convierte también el Guasón en lo que se convierte, ¿no? Exactamente, sí. Él tenía el Guasón una particularidad muy de esta época en la adaptación fílmica contemporánea, que era que no es que el Guasón es un personaje de cómic burlón solamente, sino que era un neurótico que no podía parar de reírse y que es una patología. Sí, sí. Esa patología la transforma justamente en la idea de una ayuda que él se supone que recibía, pero que al mismo tiempo perturba. A quien se ríe en Estados Unidos de la manera del Guasón perturba la solemnidad de esas relaciones falsas, porque en última instancia la salud en Estados Unidos es privada. Y como decía Maradona, yo vine a nacer en un barrio privado de luz, de agua, ¿no? Y privado de todas las comodidades humanas. Sí, sí, sí. Es decir, esa adición de una salud que no permite, justamente, que Obama intentó hacer una ley de protección social a la manera del estado de bienestar inglés. O de ciertos sectores europeos donde la salud está garantizada. Digo Cuba, por ejemplo, que tanto le perturba a los Ríos Larreta de que no se la condene por la violación de derechos humanos. Es decir, más violación de derechos humanos hay en la Argentina que en Cuba. Sí, sí. Y en otros países de Centroamérica Ni que hablar. Que podemos compararlo con Cuba, ¿no? O sea, ¿quién va a curarse a Haití? O no, o a Nicaragua. O producir la cantidad de médicos que sí, producen. o a República Dominicana, ¿no? Digo, también pensando en las contradicciones, ¿no? Porque Guatemala, ¿sí? etcétera, etcétera. Es decir, todas las injusticias existentes. Bueno, pero bueno, la clase dominante sabe cómo hacer. Estamos hablando de esto en relación, por ejemplo, a que aún en el marco de los estrenos restringidos o quizás con horarios muy limitados, Juanba vio Vivir su vida. Sí, vi Vivir su vida, la vi en Buenos Aires, en el Cine Lorca, la vi allá. Bueno, ya la había visto por Fernando Martín Peña, pero bueno, la volví a ver en esta ocasión. Y pensaba también en algo cuando hablaban de lo real, ¿no? Y Godard, como siempre, desde los inicios, me parece que es como un hijo de la modernidad cinematográfica, ¿no? Como él trata siempre de eliminar esa idea de transparencia del cine, ¿no? Como que el cine está hecho por alguien, también hay un artificio detrás de eso y hay una verdad atrás de eso también. Como que alguien lo hace, alguien tiene un punto de vista, una mirada, una forma de ver. Bueno, y Vivir su vida me pareció, nada, es una película increíble. Una película muy simple también en cierto sentido, en el buen sentido de la simpleza, una película muy libre. Ana Karina haciendo de prostituta tiene que Cuando ganar. decís libre, El- ¿pensás en algunas escenas, conductas? Y por ejemplo, las concesiones que se toman, no sé, en el montaje, por ejemplo, que el montaje de Godard es un montaje muy radical en cierto sentido, digamos, como que propone un juego con lo sonoro, con el corte incluso de... Por ejemplo, en la primera escena de la película están Ana Karina y el otro personaje hablando 10 minutos, un diálogo de espaldas, por ejemplo, y no hay corte casi. Eso para un cine más clásico en términos de narrativa clásica norteamericana es un problema, por ejemplo. Godard es como que creo que contesta un poco a esa idea también del cine más clásico norteamericano, incluso con la idea del casi no usa plano contra plano, sino que la cámara mueve la cámara directamente, hace muchos travelings dentro de espacios muy, muy chicos, como por ejemplo en una librería en la que Ana Karina trabaja vendiendo discos, hay un traveling constante. Es como que eso, siento que un cineasta que
que todo el tiempo convive con la tradición y conoce mucho lo que él quiere decir también y a quienes quiere él reivindicar también, ¿no? Como, bueno. En algún lugar lo que estás describiendo es parte de la Nouvelle Vague, que tiene muchas aristas, la Nouvelle Vague. Es decir, una de ellas es concebir al cine como un lugar de extravíos poéticos, de, como vos decís, libertades, metáforas, rupturas narrativas, pero básicamente me parece que la Nouvelle Vague intenta, hoy es un término muy común y quizás excesivamente usado, de construir una percepción, de construir un modo de percibir el mundo. Es decir, sería algo así como una antifenomenología. Es decir, la gente cree que su percepción del mundo es normal, Claro. es lógica, es coherente, y más frente a determinado tipo de construcción cinematográfica o de narrativa. Pero sucede que eso que está viendo o leyendo muchas veces lo extravía en una construcción que no le pertenece en cuanto a significación profunda. Y entonces aparece lo que llamamos la manipulación. Es decir, el corte de montaje, la garantía de hacer fluir el relato en la continuidad, la idea de establecer un sentido primario y único en la escena, son cuestiones que la Nouvelle Vague atacó. Atacó decididamente, es decir, rompiendo esquemas justamente de construcción de Más puesta en clásico. escena, ¿no? Sí, bueno, incluso esa escena famosa en la que Ana Karina habla con un filósofo, él no es un personaje que hace de filósofo. Godard la somete en el buen sentido a Ana Karina a hablar con un filósofo dentro de esa diégesis, digamos. Ana Karina hace su personaje de prostituta, joven, Y inocente. convierte la ficción en documental. Claro, como que. Y habla con un filósofo y se Y habla de establece su un propia diálogo vida y del amor y de... del amor, de la vida, de la comunicación. Sí. Eso es lo que para mí es muy interesante de Godard en sí. ¿Y el blanco y negro qué te pareció? ¿Y en qué sentido? Como... Si te emocionó, si te interesó, si te parece cinematográfico. Y sí, la verdad que verlo en pantalla grande también, eso, con el sonido mismo también. Godard en la película tiene mucho sonido, hay escenas largas en las que Ana Karina baila, una música de jazz. La verdad que todo ese conjunto me parece impresionante, es algo único. Es un film restaurado, Sí, es decir, trabajado técnicamente bajo nuevas condiciones, ¿no? sí. ¿Y cuánto durará más o menos? Es una película corta, dura 1 hora 15, 1 hora 20. Sí. Es decir, eso era también una de las características de Nouvelle Vague, no agobiar al espectador, sino proponerles alguna idea. Digamos, casi diría como una especie de obra entre lo narrativo, lo cuentístico y lo poético. Es decir, que son como cuentos desarrollados, más que pretensiones novelísticas de tramas complejas. Es decir, justamente eso es lo que vos decís. Son films sencillos, lo cual no quiere decir que no sean profundos, ¿no? ¿Se sigue dando? Creo que va a estar, por lo menos en el Lorca, una semana más. Pero la verdad es que acá en La Plata no sé si se sigue. No sé si se sigue. Creo que en La Plata sí está también, posiblemente. Bueno, Quizás dice últimos días. Ya no- últimos días, sí. Hacemos, si les parece, una pausa y volvemos.
Bien, volvemos. Te confieso que cuando leí La Casa de los Conejos de Laura Alcoba, y estoy hablándote a Juan Bellini porque es quien va a comentar ahora la película realizada sobre ese texto, se movilizan muchísimos elementos personales propios de una historia política y social en la que la tragedia, y no solo la tragedia, sino la lucha heroica también de muchísimos jóvenes, en esa famosa casa donde se editaba clandestinamente Evita Montoner. la revista Evita Montonera, que era parte de la militancia de la periodo del 70. Ese fue un lugar atacado brutalmente, como si fuera un episodio de guerra real, mejor dicho, un episodio de una guerra en la que estaba claramente definido un concepto político, el exterminio, la brutalidad y por supuesto el secuestro y la desaparición de la hija de Teruggi, ¿no? Si no me equivoco. De Teruggi Mariani. Y Mariana. Clara Claro. Y su no aparición hasta incluso la espera histórica de su abuela, ¿no? De una integrante, en algún momento abuela de Plaza de Mayo, y luego siguiendo su propio itinerario y su propia lucha. Ahí estuvo esa historia de esta mujer con su hija en una casa camuflada, tabicada, se le llamaba en ese momento, como si fuera una venta comercial de conejos. Sí. Y esa niña teóricamente vive determinadas percepciones como señales de la realidad que va enhebrando en la trama ya de adulta para percibir determinado tipo de sentido. Creo que en general en el relato, La Casa de los Conejos, que tuvo mucho éxito, ella, la escritora, Laura Alcoba. tiene una vida hecha ya en Francia hace muchísimo tiempo, pero al mismo tiempo recuerda esa historia. Es decir, yo creo que en algún sentido hay una doble función en el relato. Por un lado la recuerda y por otro lado la vende. Es decir, la propone para Europa. Sí. Es decir, for Sport. Es una historia en la que hay algunos condimentos que son ambiguos. El propio relato. Un poco como La Noche de los Lápices, como le gustaba señalar, qué sé yo, a Olivera mismo, como que esos chicos no eran responsables de tamaña sanción y que eran los perejiles, los inocentes. Hubo mucho debate después sobre que los mismos sobrevivientes, como Pablo Díaz u otros compañeros, Milce Moller, plantearon que ellos no eran inocentes e ingenuos, sino que eran militantes juveniles, que luchaban por razones particulares y que no disminuyen el contexto histórico-político de una lucha democrática contra las dictaduras argentinas. Pero al mismo tiempo, ese relato señala un poco lo que también expresa la película Infancia Clandestina, cuyo realizador... Benjamín Ávila. Benjamín Ávila, que estuvo también en Cuba, en la famosa guardería Montonera, y que realizó la idea de que los padres, en este caso la contraofensiva, o en el caso de Laura Alcoba, la Casa de los Conejos, pusieron una causa muy por encima de sus intereses humanos y reales, ¿no? Es decir, y que esa niña, la narradora, la que cuenta esa historia y que es la que vivió la experiencia de niña en esa casa clandestina que luego va a ser reprimida, y que ellos se habían ido antes de esa represión, tiene la particularidad de haber sido una causa que roza ya no el heroísmo, la épica y la lucha política, sino algo así como el absurdo moral. Sí. Esa sensación tuve siempre con el relato de Laura Alcoba. No sé qué pasa con la película. No, sí, me parece pertinente lo que decís, Chino, porque es así lo que pasa también con la película. Está mucho más cerca de Infancia Clandestina, pero para mí
me centro también en lo ideológico, que me parece que siempre es importante y me parece que tiene un montón de cuestiones cuestionables, valga la redundancia, ¿no? Porque aparece esta cuestión de la mirada de la chica como en la novela también, acá es una nena que actúa muy bien, o sea, las actuaciones están muy bien en la película, ¿no? Incluso Darío Grandinetti, que a veces repite personajes, acá actúa bien, Miguel Ángel Solá, las actrices, pero en lo ideológico aparece mucho el tema de la tortura, ¿no? De lo que es cantar en la tortura, ¿no? Una cuestión bastante problemática, ¿no? Porque qué es cantar y qué es no cantar y desde qué lugar se juzga eso, ¿no? Y también aparece el tema de la pastilla de cianuro. En un momento el personaje de Darío Grandinetti le dice, pero si hasta los chicos toman pastillas de cianuro, ¿no? Y es una cuestión que vos en el cine te sobresaltás, porque decís esto, o sea, porque también las miradas sobre qué pasó en el genocidio en la Argentina no solamente es para no sé, digamos, para un público convencido, ¿no? Sino también para alguno que, bueno, a ver qué debate generamos, ¿no? En gente que no sabe muy bien qué fue en la dictadura, ¿no? Y plantear eso de la pastilla cianuro en los chicos, o sea, yo nunca escuché que un chico tomara una pastilla ¿Qué de cianuro. personaje hace Grandinetti? Hace el ingeniero, que es el que bueno, ya lo van presentando siempre como alguien que va a tener miedo, que va, esto lo digo en términos no de... Perdóname, el ingeniero que hace una construcción. Sí, que hace el embute, que sería la cuestión de la imprenta tapada por los conejos, ¿no? Y que la chica, la protagonista de la película, siente como una especie de enamoramiento. Y él es muy simpático hasta que en cualquier momento donde hay una cuestión que pueda llegar a incriminarlo, se enoja, ¿no? Se enoja y es muy violento, y después te muestran al final que marca la casa, digamos, ¿no? Que está en un helicóptero y dice, es ahí. Lo que tiene de rescatable igual es que después te dicen, cuando termina la película, que esa persona desapareció y fue torturada en la Cacha, ¿no? O sea, en un centro clandestino de detención. Pero digo, en lo que es la construcción de la película, es como que, bueno, es el malo de la película, ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿en qué contexto alguien es malo, alguien es bueno, ¿no? O sea, porque juega con esa falsa ingenuidad, ¿no? También que es la mirada de una chica. Pero bueno, o sea, sabemos que no es una chica quien escribió la novela, o sea, es una mujer grande que vive en Francia, y de hecho la directora, que se llama Valeria Selinger, que no la conocía, desde los años 90 también está viviendo en Francia, ¿no? O sea, también hay gente que se perdió también un proceso muy grande, ¿no? Porque de los 90 hasta acá pasaron un montón de cosas en la Argentina vinculadas también con la lucha por los derechos humanos, ¿no? Los juicios, bueno, o sea, cómo pasar de ser perseguidos a ser reivindicados por determinados gobiernos, ¿no? O sea, eso le pasó a abuelas, a madres, a hijos, ¿no? O sea, que siempre eran presentados como los enemigos, ¿no? Me acuerdo que Menem decía que Bebe Bonafini hacía la campaña anti-argentina, ¿no? En el exterior, que era un término que también usaba la dictadura, ¿no? O sea, cómo eso fue cambiando, ¿no? Y cómo se fue aceptando. O sea, también la sociedad, me acuerdo cuando pasó lo del 2x1 de la Corte Suprema, la movilización gigantesca, Plaza de Mayo, fue una cosa, era una marea de gente realmente, ¿no? Entonces también digo, por ahí se perdió en esa parte, y me parece que vienen a debatir cosas que no digo que no se puedan debatir, pero yo creo que, o sea, sinceramente nunca escuché de alguien que nombre que los chicos tomaban pastillas de cianuro durante, digamos, la dictadura para no sufrir la tortura. Porque los genocidas han torturado ¿Los chicos. chicos te referís a los niños? A los niños. A las infancias. A las infancias, sí, sí. Eso está planteado en la película. La primera vez que bueno, eso en la película está. Entonces el que no vio nada de la dictadura, que quiere conocer algo, ve esta película y dice, ah, mirá, pero... El que hizo eso fue Goebbels. Claro, exactamente. Con sus hijos. Sí, con sus hijos. Así que es una referencia bueno, que le puede gustar a los europeos. Sí. Bueno, fíjate a lo que los puede remitir a Goebbels, ¿no? O sea, claro, en la caída se muestra, ¿no? También la mujer de Goebbels, o sea, siendo muy amables con los hijos a los que va a envenenar, ¿no? Por eso digo, tiene esas cuestiones peligrosas la película. Para mí es muy sencillo, Juan. Laura Alcoba no termina de definir su simpatía por la lucha armada. Sí, sí. Y por el movimiento de resistencia del peronismo de izquierda revolucionario. Perdón, y con relación al peronismo, viste que se llama Evita Montonera, la publicación que sacaban, la única referencia es eso, porque después hay un momento que hay como una cuestión de que ella lo ve al Che Guevara como una especie de héroe romántico, pero en el sentido de casi como si fuera un juguete, ¿no? O sea, ve la foto del Che Guevara y le representa eso. Porque, insisto,
tiene esa cuestión de presentárselo como la mirada de una niña, ¿no? O sea, de lo que representa. Pero el peronismo, por ejemplo, que está bueno pensarlo como contradicción también, ¿no? O sea, ni aparece ahí, o sea, no hay nada, salvo en un momento se ve Evita, pero por las portadas de la revista, ¿no? Si no, ni siquiera se vería eso. Entonces también como que... No hay referencias. No hay referencias, o sea, la primera referencia incluso es imágenes de archivo que ya vimos, que son esas imágenes de la dictadura donde por ahí... las pocas imágenes que hay, digamos, sobre la represión, digamos, en esa época. Y mucho eso, videograf explicativo, bueno, en el 75 pasa eso, en el 26, el 24 de marzo Sí, del una película 76. con cierto aire de Forest Sports. Igual es peligroso ese Forest, o sea, si los europeos van a ver esto, Claro. No fue así. Sí, digamos. como que hubo un periodo alucinatorio de los jóvenes Sí. extremos y Encima sacrificiales. asustó. Igual tiene, perdón, una cosa. Por un lado es emocionante ver a Diana Teruggi, Claro. a Daniel Mariani, a la misma Clara Ney, porque aparece, ellas ya se fueron La de la niñita. casa, pero por eso, o sea, eso te genera por toda la historia que conocemos, incluso acá en la Ciudad de La Plata, Un contacto un directo. contacto. Eso te choquea de alguna manera ver eso representado, pero después la idea es, sí, nunca entender por qué peleaban esa gente, ¿no? O sea, era como un delirio. De hecho, en un momento están cargando armas y está la nena ahí como diciendo, bueno, naturalizando eso, pero de una manera, voy a decir una palabra, jodida para mí. Tiene eso. Mira, eso me hace querer desear escuchar ahora a Los Redondos Helicóptero. Muy bien. ¿Qué tema podría ser? Drogocop, o sea que de los años 90 cuando no estaban los juicios. ¿Y la película está filmada en La Plata y parte o no? Sí, de hecho hasta en la plaza de Tolosa que aparece un farol que es muy del 2021 o del 2019 y no de los 70. Pero bueno, aparece la ciudad de La Plata en ese sentido.